En este video vamos a ver cómo crear diagramas de flujo mediante la herramienta Psaint. Entonces, vamos a partir desde el comprender que un diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo, que es básicamente los pasos para resolver un problema, donde en el diagrama de flujo vamos a tener símbolos. Un diagrama de flujo es algo así como este. Entonces, vamos a utilizar ciertas figuras, cada figura representa una acción en particular, y las figuras las vamos a unir mediante flechas, precisamente para dar la idea de cuál es el flujo o cuál acción se debe realizar después o enseguida de otra, ¿sí? Entonces, otro elemento muy importante de los diagramas de flujo es entender que se componen básicamente de tres partes, tres grandes partes, que son las entradas, y es la información que vamos a preguntar, el proceso, que es la información a calcular o los datos a calcular, y la salida, que es lo que se va a desplegar al final. Es muy importante que estos tres elementos los podamos identificar al tener un problema a resolver mediante un diagrama de flujo. Enseguida, otra parte importante de un diagrama de flujo son las variables. Las variables funcionan al igual que las hemos trabajado en matemáticas, es decir, una variable es prácticamente un nombre para identificar a un dato, ¿sí? Esto es, si por ejemplo el usuario necesita ingresar cuántos años tiene, a ese dato le podemos dar el nombre de edad, ¿sí? Y entonces cada vez que utilicemos la palabra edad dentro de un diagrama de flujo, en realidad estamos haciendo referencia a su valor. Si el usuario tecleó un 16 por ahí, ¿verdad? De 16 años, entonces cada vez que utilicemos el nombre de la variable edad, en realidad Psaint nos va a traer la información guardada dentro de esa variable, es decir, el valor 16, ¿sí? Bueno, ahora sí vamos a comenzar entonces ya a resolver nuestro primer problemita en Psaint. Esto es, nos piden diseñar un diagrama de flujo para decidir si una persona puede votar en México. Para esto se requiere conocer la edad y la nacionalidad de la persona. Si la persona tiene 18 años o más y es mexicana, entonces vamos a mostrar el texto "puedes votar". De lo contrario, se debe mostrar el texto "no puedes votar en México". Si leemos el problema despacito, detenidamente, vamos a empezar a identificar estos elementos que dijimos ahorita, que son los que conforman al diagrama de flujo. Esto es, por ejemplo, la edad y la nacionalidad de la persona son los datos que vamos a preguntar, es nuestra información de entrada. Enseguida tenemos que evaluar estos datos para decidir qué es lo que vamos a mostrar en pantalla o a desplegar. Este proceso de decisión, pues, es justamente el proceso del diagrama de flujo. Y el desplegado que hagamos, el puedes votar o no puedes votar en México, va a ser la salida del diagrama. ¿Ok? Son las tres grandes partes de nuestro diagrama de flujo o de nuestro algoritmo también, ¿verdad? Entonces, vamos a abrir Psaint. Y aquí ustedes podrán ver, yo ya tenía por ahí un archivo abierto, voy a crear uno nuevo. Esta es la primera ventana que despliega Psaint, donde podemos trabajar algoritmos. Si lo que queremos es trabajar un diagrama de flujo, como es el caso, entonces vamos a darle clic a este botoncito, al segundo botón de derecha a izquierda, que dice dibujar diagrama de flujo. Este botón nos abre una segunda ventana, ¿sí? Entonces aquí es donde vamos a empezar a incluir todas las figuras que forman al diagrama de flujo. Para comenzar vamos a asignarle un título y este diagrama de flujo se va a llamar votar, por ejemplo, ¿ok? Entonces, ustedes pueden moverlo aquí, su diagrama de flujo, pueden hacerle zoom. Les recomiendo hacer zoom con el botón del mouse, con el botón del medio del mouse. Es mejor, es un zoom más continuo en vez de utilizar el zoom que tiene Psaint, ¿ok? Bueno, entonces, si movemos el ratón hacia la derecha, el puntero del mouse hacia la derecha, vamos a ver que se abre este menú de acciones. Las acciones básicas que vamos a utilizar son las primeras 4, ¿sí? Entonces, la primera, nuestra primer cajita o figura es para incluir fórmulas. La segunda es para desplegar texto, lo que se conoce como escribir. La tercera figura, que trae una flechita hacia adentro, es para recibir datos,
¿ok? En variables. Y la cuarta, que es un rombo, es para hacer comparaciones y en base al valor de la comparación, decidir qué hacer. Si la comparación es cierta, ejecutamos ciertas acciones. Y si la comparación es falsa, ejecutamos otro conjunto de acciones, ¿ok? Entonces, en principio, necesitamos pedirle al usuario sus datos, ¿ok? La edad y la nacionalidad. Entonces, vamos a comenzar jalando esta figurita de hola, que es un escribir, ¿ok? Y entre comillas vamos a poner el texto. Entonces aquí le vamos a preguntar al usuario ¿cuántos años tienes? ¿Ok? La ñ y los acentos para P-Sign no existen, no los reconoce, ¿sí? Bien, entonces ya tenemos nuestra primer acción. Si hasta aquí ejecutáramos el diagrama de flujo, veamos qué es lo que sucede. Para ejecutarlo le damos clic aquí en esta flechita verde y nos abre otra ventanita más y nos muestra cuántos años tienes, o sea, el texto que nosotros le pusimos que despliegue, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora vamos a incluir otra acción que es esta, la de leer datos. La vamos a jalar y la ponemos aquí enseguidita. Y esta acción va a recibirla en una variable que se llama edad, ¿sí? Muy bien. Entonces, luego necesitamos otro dato que quedamos que era la nacionalidad, ¿verdad? Entonces, para esto vamos a jalar otra figura de escribir y la ponemos enseguida, ¿sí? Y aquí vamos a escribir ¿cuál es tu nacionalidad? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué seguiría después de escribir? Pues recibir la información, ¿verdad? Entonces vamos a recibir en un cuadrito de datos o de leer y aquí vamos a recibir la variable nacionalidad. ¿Sí? Muy bien. Ahora seguiría decidir qué hacer, ¿verdad? ¿Qué vamos a desplegar? Entonces para esto vamos a incluir un rombo. Dentro de los rombos lo que ponemos son comparaciones. Si son varias, podemos conectarlas con la palabra y o con la palabra o, ¿ok? Entonces, en este caso, vamos a comparar si la edad es mayor o igual que 18, es decir, si es mayor de edad, y la nacionalidad es igual a, entre comillas, mexicano, ¿ok? ¿Sí? Si las dos condiciones se cumplen, entonces vamos a desplegar con una cajita de escribir, puedes votar, ¿verdad? Todo lo que se escribe va entre comillas, entonces le vamos a poner puedes votar. Muy bien. Si no se cumpliera cualquiera de estas dos condiciones, entonces nos vamos a ir por este lado. P-Sign nos manda hacia este lado de la decisión y vamos a desplegar no puedes votar en México. ¿Ok? En México. Muy bien. Entonces ya con esto ya tenemos entradas, proceso y salidas, ¿sí? Vamos a ejecutar nuestro diagrama de flujo para ver si realmente funciona. Nos pregunta, ¿cuántos años tienes? Si le pusiéramos 10 años, por ejemplo, nacionalidad mexicana, es muy importante que la nacionalidad esté escrita así como la estamos comparando acá en P-Sign. O sea, si lo escribimos en mayúsculas acá, a la hora de contestar debe de ir en mayúsculas también, porque si no, para P-Sign son datos diferentes, ¿ok? Entonces, cuidado con el uso de mayúsculas y minúsculas. Muy bien. Entonces, si aquí le contestamos así, nos responde, no puedes votar en México, lo cual es correcto, ¿verdad? Para la lógica que queríamos reflejar. Voy a reiniciar y ahora le voy a poner que tengo 20 años y que mi nacionalidad es, vamos a decir, colombiana. ¿Sí? Entonces, igual nos contesta, no puedes votar en México. La única forma de poder votar, pues, es tener más de 18 años y que la nacionalidad sea mexicano, ¿sí? Entonces, ahora sí, nos contesta, puedes votar, ¿sí? Y con esto ya terminamos nuestro primer diagramita de flujo del ejemplo. ¿Qué vamos a hacer para poder entregar la actividad? Bueno, ustedes le tomarían una impresión de pantalla aquí a su diagrama de flujo y se lo llevan a un documento de Word, lo pegan y eso es lo que van a estar enviando mediante Blackboard, ¿sí?
Si quisieran grabar su archivo, les recomiendo cerrar esta ventana. Como verán, regresamos a la ventana de atrás de pSign, donde quedó nuestro algoritmo con las mismas acciones tal cual que creamos en el diagrama de flujo. pSign las va haciendo automáticamente, digamos que traduce del diagrama de flujo al algoritmo. Y aquí es donde ya podemos guardar, le damos File Save, ya me cambié, le damos Archivo, Guardar, o le damos clic directo aquí en el botoncito del disco y ya le podemos poner el nombre que queramos a nuestro archivo. Le voy a poner ejemplo 1 en este caso. Ese archivo se va a quedar guardado con la extensión PSC. Y es muy importante saber que para poderlo abrir tenemos que estar dentro de pSign. Si yo le doy 2 clics desde el Explorer de Windows o desde el Finder de Mac, me va a marcar un error. Tengo que abrir pSign y desde aquí le doy Archivo, Abrir, y ahora sí ya puedo traerme el ejemplo 1 que acabamos de hacer, ¿ok? O cualquier archivo de pSign, ¿sí? Muy bien, bueno, vamos a ver otro ejemplo rápidamente para que quede un poquito más claro. Entonces, por aquí ya tengo yo mi diagrama de flujo de lo que acabamos de hacer. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Este ejemplo es un poquito más complejo. Vamos a ver cuál es la situación. La situación es así. El restaurante de Pizzania tiene los siguientes precios para sus pizzas y nos dan una tablita. De acuerdo a la cantidad de ingredientes y al tamaño de la pizza, va el precio, ¿sí? Entonces nos dice, además, en la compra de 2 pizzas se da un 10% de descuento sobre el total. Y nos piden crear el diagrama de flujo para calcular el total, dados los ingredientes, el tamaño y la cantidad de pizzas a comprar. ¿Ok? De nuevo, hay que identificar cuáles van a ser los datos que vamos a preguntar. Imaginen que esto es el diagrama de flujo para crear una app. ¿Ok? Entonces, si vamos a crear una app, lo primero que haríamos sería preguntar, ¿verdad? ¿Cuántos ingredientes quieres para tu pizza? Luego, ¿cuál va a ser el tamaño de la pizza? Y ¿cuántas pizzas quieres? ¿Sí? Entonces, todos esos van a ser nuestros datos de entrada. Con esta información vamos a hacer varias decisiones y ahora vamos a evaluar en base a los ingredientes y el tamaño cuál sería el precio para cada pizza. Todo esto ya es parte del proceso del diagrama de flujo, ¿sí? Y vamos a multiplicar ese precio unitario por la cantidad de pizzas a comprar para desplegar el total. Enseguida todavía tenemos que hacer otra evaluación y revisar si se pidieron 2 pizzas o más, ¿verdad? Darle un 10% de descuento, ¿ok? Entonces todo esto vamos a plasmarlo en un diagrama de flujo en pSign. Voy a crear otro diagramita, le damos clic aquí en nuevo y nos vamos al diagrama de flujo, a la ventana del diagrama de flujo. Este proceso le vamos a poner pizzas. Le pueden poner como ustedes quieran, ¿ok? Y empezamos con la información de entrada. Entonces, los datos que vamos a pedir van a ser, primero que nada, el número de ingredientes, ¿ok? Entonces, utilizando una formita de escribir, le vamos a poner aquí número de ingredientes, ¿sí? Enseguida nos jalamos una cajita para recibir datos, donde vamos a recibir ingredientes. Y aquí nos va a quedar guardada la cantidad de ingredientes que quiere comprar el usuario para su pizza, ¿verdad? Bueno, luego vamos a preguntar, ¿qué otra cosa dijimos? El tamaño de la pizza, ¿no? Tamaño de pizza. Y vamos a recibir el dato tamaño, ¿ok? ¿Qué otro dato tenemos que preguntar? Pues la cantidad de pizzas a comprar, ¿no? Entonces me traigo la figura de escribir y le voy a poner cuántas pizzas quieres ordenar, ¿ok? Entre comillas, ¿verdad? Y recibimos el dato de pizzas, ¿ok? Y ahora sí, empezamos la parte más importante. Vamos a tener que evaluar en base a la cantidad de ingredientes y luego en base al tamaño para asignarle un precio. ¿Cómo podemos hacer esto en pSign? Bueno, es muy sencillo. Vamos a poner una estructura
de doble decisión o lo que se conoce como decisiones anidadas, ¿sí? Entonces, vamos a evaluar primero los ingredientes. Si los ingredientes son menores o iguales a 3, ¿sí? Como viene aquí desde 1 hasta 3 ingredientes, entonces tenemos dos precios. Estos precios dependerán del tamaño. Aquí es donde vamos a conectar una segunda decisión. Si los ingredientes son menores o iguales a 3, abrimos otra decisión y vamos a decir, si el tamaño es igual a chico, nada más le voy a poner CH para identificar chico, ¿ok? Y así es como me debe de contestar el usuario, debe de escribir CH. Entonces, si el tamaño es chico, entonces el precio, ahora vamos a usar esta cajita que no habíamos usado, esta figura que es un rectángulo, y es para utilizar fórmulas o asignar datos a variables. Entonces vamos a asignar el valor de 70 al precio, que es lo que corresponde a una pizza chica de 1 a 3 ingredientes, ¿verdad? Si esto no se cumple, es decir, los ingredientes sí son menores o iguales a 3, pero el tamaño no es chico, entonces vamos a asumir que es mediano y el precio que le vamos a dar, otra vez utilizando un rectángulo, va a ser ahora de 90, ¿sí? Muy bien. ¿Qué sucedería si los ingredientes no son menores o iguales a 3? Vamos a asumir entonces que es una pizza de más ingredientes, ¿sí? Y empezamos a revisar qué sucede con el tamaño de la pizza. Entonces vamos a conectar otra vez una siguiente decisión considerando que son 4 más ingredientes. Y aquí vamos a revisar otra vez el tamaño. Si el tamaño es igual a chico, entonces el precio sería de 100, ¿sí? Y lo asignamos con un rectángulo. El precio va a ser igual a 100, ¿sí? Pero si los ingredientes son más de 3 y el tamaño no es chico, entonces el precio será de 200. Estamos asumiendo que se trata de una pizza mediana, ¿ok? Entonces el precio van a ser 200. ¿Qué nos falta? Ya tenemos los precios. Bueno, ahora hay que calcular el total, ¿verdad? Entonces el total lo vamos a calcular hasta por acá, al final de todas las decisiones relacionadas con el precio, ¿sí? Vamos a agregar un cálculo del total. En una variable que se llame total, vamos a multiplicar el precio, que ya lo definimos por aquí, para poner una multiplicación en Psaint utilizamos asterisco, ¿ok? Por la cantidad de pizzas, que eso lo tenemos en la variable pizzas, ¿sí? Y hasta aquí ya tenemos el total, ya lo podríamos desplegar, ¿sí? Podríamos poner una cajita de escribir. En esta cajita vamos a combinar dos cosas, fíjense muy bien, vamos a combinar texto, y aquí le voy a poner total, coma, total. Pero esta coma ya no va entre comillas, o sea, yo cierro mis comillas después de poner total, esto es texto a desplegar. Luego voy a cerrar comillas, pongo coma y total, y con este segundo total nos estamos refiriendo a la variable, ¿ok? La variable total. Entonces, ahora, ¿qué nos faltaría incluir? Nos falta incluir un descuento. Antes de desplegar el total, tenemos que revisar si la cantidad de pizzas fue de al menos 2, mayor o igual que 2, incluirle un descuento, ¿sí? Entonces, esto lo podemos hacer aquí, antes de desplegar, ¿ok? Ya teniendo el primer total calculado. Entonces, vamos a poner otra decisión para evaluar la cantidad de pizzas, ¿sí? Y aquí vamos a poner, si las pizzas son mayores o iguales a 2, si esto se cumple, ¿verdad? Entonces vamos a asignar un descuento, ¿ok? Y el descuento va a ser igual a el total por .10, ¿verdad? Si no se cumple, pues entonces vamos a asignar un descuento de 0. Es decir, no hay descuento, ¿verdad? ¿Sí? Y por último, pues tendríamos que recalcular el total antes de desplegarlo. Entonces voy a incluir otra vez
una cajita de fórmula, ¿sí? Y ahora vamos a decir, el total va a ser igual a lo que teníamos en total menos el descuento, ¿ok? Si se fijan cómo la variable está repetida, lo que queremos decirle a Psaint es que tome en cuenta el contenido anterior de la variable y le reste el descuento. Y este nuevo dato lo va a guardar en la misma variable total, ¿ok? Entonces, prácticamente ya terminamos. Vamos a ejecutarlo para ver si realmente está funcionando, ¿ok? Entonces le damos clic a la flechita. Por aquí me está marcando unos errores. Fíjense cómo se marca el error. Se marca con tachitas. Entonces vamos a ver qué es lo que sucedió. Lo que sucedió es que esto es un error bien típico. Al proceso le di el mismo nombre que a una variable, ¿sí? Entonces le voy a cambiar el nombre al proceso. Le voy a poner a este proceso Pizzania, por ejemplo. Las variables no pueden llevar el mismo nombre que el nombre del proceso. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ok? Entonces ya hice el cambio y ahora sí, ya no me marcó ningún error. Entonces vamos a empezar. Me dice, ¿cuál es el número de ingredientes? ¿Qué tal si es una pizza de 2 ingredientes? Y el tamaño va a ser M, es decir, va a ser mediana. ¿Cuántas pizzas queremos ordenar? Una. Entonces nos dice que el total es de 90, lo cual es correcto. Si nos vamos a nuestro requerimiento del problema, pues pedimos una pizza de 2 ingredientes y es mediana, entonces fueron 90 pesos, está bien. Ahora vamos a pedir 2 pizzas chicas de 4 ingredientes, lo cual nos debería de calcular un total de 200. Pero como son 2 pizzas, pues nos tiene que hacer un descuento del 10%, ¿verdad? Y eso nos daría un total a pagar de 180. Vamos a ver si es cierto, ¿sí? Entonces vamos a reiniciar. Nos dice, ¿cuál es la cantidad de ingredientes? 4. Quedamos que las pizzas van a ser chicas, ¿verdad? ¿Cuántas pizzas queremos? 2 pizzas. Entonces ahí está, nos calculó un total de 180, lo cual es correcto de acuerdo al requerimiento del problema, ¿sí? Y con eso pues ya terminamos nuestro segundo ejemplo, entonces lo voy a cerrar, ¿sí? Aquí queda todavía la ventanita de Psaint. Si por ahí les había marcado un error, como me marcó a mí ahorita, les va a aparecer esta ventanita de errores. Ustedes la pueden cerrar una vez ya corregidos los errores. Y grabar su archivo, y esto lo vamos a grabar como ejemplo 2. ¿Ok? Ya sabemos que lo que ustedes estarían entregando debe ser una impresión de pantalla de este procesito completo, de su diagrama de flujo completo. Le toman una foto, ¿verdad? Un screenshot. Lo mandan a su documento de Word y esto es lo que estarían subiendo a Blackboard. Entonces con esto concluimos ya el segundo ejemplo y tenemos un diagrama de flujo un poquito más complejo con 2 decisiones encadenadas y una decisión adicional después de haber terminado estas decisiones encadenadas. Espero que con esto quede un poquito más claro la forma de estructurar diagramas de flujo en Psaint y bueno, continuamos en nuestro curso. Muchas gracias por su atención.